tema de hoy, no tú, Alondra. ¿Cuál es el tema de hoy? Abre tu corazón. Y podemos decir que eso es una linda metáfora para decir que abramos la mente, la conciencia. Porque el corazón, ¿verdad? Obvio, no, físicamente no lo podemos abrir, es otra cosa, ¿verdad que sí? Es el pensamiento, es la mente, lo que hay aquí adentro. Así que con un amén yo confirmo que estamos dispuestos a abrir nuestro corazón. Y entonces nos acercamos al texto bíblico. La carta que yo he escogido para esta reflexión es la carta de Santiago. ¿La conocen? La carta de Santiago. Está casi al final del Nuevo Testamento, ahí un poquito casi a punto de acabarse el Nuevo Testamento. Allí es una de las cartas del apóstol que lleva el mismo nombre de Santiago y que, mire, les voy a decir, por ejemplo, cosas que dice. Yo los voy a invitar al capítulo 2, pero antes, la introducción de esta interesante carta dice cosas como, por ejemplo, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce perseverancia. Dice también, el hermano de condición humilde debe sentirse orgulloso de su alta dignidad y el rico de su humilde condición. Otra cosa que dice es, dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a quienes lo aman. Dice, que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta Él a nadie. Dice por otro lado, por su propia voluntad nos hizo nacer. Por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad, para que fuéramos como los primeros frutos de su creación. ¿Usted quiere un poema más hermoso que ese? Estamos dedicándole el mes a la palabra de Dios. Pues Santiago dice que por la voluntad y a través de la palabra hemos nacido. Entonces dice, no se contenten solo con oír la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida de cómo es. Ahora les voy a contar un chismecito sobre Santiago. Santiago ha sido disputado en términos de su autoría, de quién lo escribió. Y se dice, entre otros, en una de esas opciones que fue el hermano del Señor, el hermano de Jesús, ¿verdad? Pero otro detalle que está detrás del libro de Santiago es que, por ejemplo, Lutero, el gran reformador del siglo XVI, aunque la consideró una carta digna de pertenecer al canon bíblico, dijo que no tenía los elementos, la esencia del evangelio, y la llamó una epístola de paja. Y entonces yo les voy a invitar a reconocer el contenido de esta carta a través de un texto que vamos a encontrar en el capítulo 2 y leemos del 1 al 11. Leemos así la palabra del Señor en Santiago 2, del 1 al 11. Hermanos míos, la fe que tienen en nuestro glorioso Señor Jesucristo no debe dar lugar a favoritismos.
Supongamos que en el lugar donde se reúnen entra un hombre con anillo de oro y ropa elegante. Y entra también un pobre desarrapado. Si atienden bien al que lleva ropa elegante y le dicen, siéntese usted aquí en este lugar cómodo, pero al pobre le dicen, quédate ahí de pie o siéntate en el suelo a mis pies, ¿acaso no hacen discriminación entre ustedes juzgando con malas intenciones? Escuchen, mis queridos hermanos, continúa diciendo Santiago. ¿No ha escogido Dios a los que son pobres según el mundo para que sean ricos en la fe y hereden el reino que prometió a quienes lo aman? Pero ustedes han menospreciado al pobre. ¿No son los ricos quienes los explotan a ustedes y los arrastran ante los tribunales? ¿No son ellos los que blasfeman el buen nombre de aquel a quien ustedes pertenecen? Hacen muy bien si de veras cumplen la ley suprema de la Escritura. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si muestran algún favoritismo, pecan y son culpables, pues la misma ley los acusa de ser transgresores. Porque el que cumple con toda la ley, pero falla en un solo punto, ya es culpable de haberla quebrantado toda. Pues el que dijo, no cometas adulterio, también dijo, no mates. Si no cometes adulterio, pero matas, ya has violado la ley. Y esto sí, amada iglesia, está en la palabra de Dios. Santiago es una carta especial precisamente por esto y por otras cosas. Tiene 5 capítulos, ¿verdad? A los que se les puede sacar el jugo de manera práctica. Precisamente por esa causa, de ser un libro que apunta hacia una dimensión práctica de la vida, y tal vez no contener grandes verdades espirituales que nos asoman a esa dimensión trascendente de Dios, es que fue considerada una escritura de un rango menor. Solo en el principio, porque después Lutero enmendó su opinión y la aceptó, ¿verdad? Cambió de parecer. Pero la pregunta que yo tengo y me hice en el ejercicio de mi reflexión era si el componente práctico de la vida que se descarga a través de lo que hacemos en nuestra vida cotidiana en términos de la ética, de la moral, del pensamiento, de las acciones, tienen que ver o no con esa dimensión espiritual que encontramos, por ejemplo, en los salmos, en los evangelios, en los profetas del Antiguo Testamento. ¿Sí o no? ¿Se le podrá sacar alguna aplicación práctica a la epístola de Santiago en este contexto en que estamos viviendo usted y yo? En el siglo XXI, ante el desafío, y me ha agradado que tú aclararas que soy como un tío, ¿verdad? El desafío que tenemos los abuelos ante las nuevas generaciones. Y yo les pedí a la juventud relacionada con esta iglesia que se pusiera en pie, porque ahí en cada rostro de nuestra juventud, siempre lo decimos, ¿verdad? Está el presente, pero está el futuro de nuestro país. En ellos nos va la vida. Bueno, yo precisamente que, ¿verdad? Linda me dijo que la excusaran porque están los preparativos del cumpleaños de Maro, que va a ser hoy.
veo ese niño de 4 años y veo reflejado el futuro de mi país. Y veo la responsabilidad que tengo como abuelo para inculcar en ese niño la esperanza que yo he aprendido en la iglesia. Es un reto, no estoy diciendo que no, es un reto. Cuando estábamos discutiendo en la clase de discipulado, que a propósito Alondra participa, ¿verdad? Hermano Raymond, la hermana Sara, y que ya estamos en la clase número 11, ya casi terminando, surgió el tema de esta responsabilidad civil. Y Alondra levanta la mano y dice, ya yo saqué mi tarjeta electoral. Al contrario de la percepción que podemos tener, fundada o no, de que los jóvenes están por ahí entretenidos en otras cosas y que no les interesan los asuntos importantes de nuestro país. Y no sé, pero estoy seguro que aquí los jóvenes también están pensando en eso. Entonces, la pregunta que está hirviendo en este capítulo 2 es la pregunta en relación a la discriminación, que originalmente tuvo un sentido solamente de distinguir el bien o el mal, pero que luego se fue apropiando el sentido para incluir las distinciones que hacemos en perjuicio de la dignidad de otros seres humanos. Y en ese sentido tenemos que decir, como decía Santiago, ¿discriminamos o no? No me conteste, ¿discriminamos o no? Y yo les voy a hacer una pregunta. Si eso no hubiera sido un problema en la iglesia de Santiago, él lo hubiera traído como uno de los elementos más importantes en su epístola. ¿O será acaso que eso en efecto existía en ese momento? ¿Qué les parece? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Es que siempre ha existido. Y hoy la carta de Santiago nos confronta con el tema del discrimen, en este caso a través del ejemplo de un rico y un pobre, pero que en nuestro contexto lo podríamos aplicar a cualquier cosa. ¿Usted se ha sentido discriminado? Claro, ¿verdad que sí? Usted se ha sentido discriminado. ¿Usted puede decir que ha discriminado a alguien? Pues claro que sí. Claro que sí. En algún momento de nuestra vida, intencionalmente o no, hemos sido objeto de eso. Este gran dilema, amada iglesia, ha llegado a nuestros días, pero particularmente al día de hoy, de cara a un proceso eleccionario en nuestro país. Y yo reitero, ¿será acaso que la iglesia puede hablar de asuntos electorales y políticos? ¿O tiene que distanciarse de ese tema? Usted sabrá, porque lo que yo pretendo es sencillamente poner en su mente lo que Dios puso en su corazón. Con este tema, abre tu corazón. ¿Será acaso que usted y yo nos podemos sentir discriminados por el orden político de nuestro país? ¿O no? ¿O me enajeno de la realidad? ¿Será acaso que la iglesia tiene en su potestad, como parte de un pueblo, se dice que hay más de 1 millón de cristianos en este país, para determinar en alguna medida el futuro de estos jóvenes? Ahora, fíjense, yo aclaro, yo tengo mi ideología y usted tiene la suya, y yo considero que la suya es algo sagrado e íntimo, y que usted va a ejercer su derecho en esa intimidad, porque incluso hasta en una cabina nos meten. Pero lo que yo creo que no podemos soslayar es que precisamente en esta coyuntura de nuestro país necesitamos el discernimiento que viene de lo alto para ejercer ese derecho, signifique lo que signifique para usted y para mí.
Yo les invito, amada iglesia, a que usted desde hoy, yo sé que lo ha estado haciendo, pero que aún con más fuerza en esa intimidad que usted tiene con Dios, le diga al Señor: Señor, yo tengo la necesidad para que tu Espíritu me dé discernimiento para ese proceso. ¿Sí o no? ¿Les parece que esta carta la podemos aplicar a distintos contextos de nuestra vida que no necesariamente se han percibido con tan espirituales? Pero la pregunta es: ¿qué vamos a dejar a esa generación que tendrá que enfrentarse con retos mayores a los nuestros en medio de esa responsabilidad de ser abuelos, o de ser tíos, o de ser bisabuelas? Si usted, sinceramente, si usted me dice: pastor, no se meta en eso, yo puedo terminar aquí tranquilamente y decirle: vamos a dar la bendición, cantamos el último corito y nos vamos. Es un asunto suyo y un asunto mío. Y la iglesia no tiene que decirle a nadie cómo va a actuar en ese sentido, pero puede decirle: vamos a unirnos para interceder a Dios, el que todo lo puede y que sin duda dará discernimiento en el nombre de Jesús para aclarar los procesos que sean necesarios. Necesitamos algo aparte de la fe y de la gracia para ser justificados. Era la premisa a través de la teología de Santiago. ¿O las obras tienen algún mérito en la vida cristiana? Recuerdan que ese era el dilema entre Santiago y Pablo, ¿verdad? Porque Pablo afirmaba que solo la gracia es suficiente y no hacían falta las obras. Y ahora Santiago le dice: pero lo que pasa es que si tú tienes fe, se supone que se demuestre esa fe por medio de ¿qué? De lo que tú haces. Parece lógico, ¿verdad? Lo único que estamos conscientes que para obtener esa gracia de Dios, eso es un regalo que Dios nos hace. Pero la vida cristiana y de fe no puede quedarse allí. Se supone que el resultado obvio de una fe en el Señor incluya las cosas que hacemos. La teología contemporánea ha resuelto el asunto diciendo que la gracia no necesitaría nada para recibirse, pero una fe genuina, por otro lado, tiene que producir algún tipo de acción. Este planteamiento, amada iglesia, a la que nos invita el libro de Santiago, puede ser resumido con esta palabra que ya les he dicho: discrimen. ¿Qué ocurre? Que dependiendo de cómo se llame la persona, de dónde venga y el nivel social, entonces, eso es lo que plantea Santiago. Esa es la forma en que los tratamos. Entonces, cuando miramos el Evangelio y a Jesús como protagonista del mismo, ciertamente tenemos que decir que Jesús transformó eso. Pero no nos vayamos muy lejos. Porque cuando una extranjera que se llamaba Sirofenicia, ¿verdad? Porque no era de la comunidad judía del pueblo de Israel, se trató de acercar a una mesa donde estaba Jesús comiendo con un grupo de hombres. Jesús le dijo: es que no está bien que le echemos el pan a los perrillos. Jesús, nosotros afirmamos, ¿verdad? Afirmamos. Y esta mujer tuvo que decirle: pero es que de las migajas me conformaría para alimentarme. Y esa acción de fe de esta mujer transformó la visión de Jesús en ese momento. Y también ocurrió al revés en el pozo de Jacob con la mujer samaritana,
Cuando se suponía que los judíos no atravesaran Samaria para ir a Galilea, Jesús dice, yo voy a pasar por Samaria, y se detuvo en el pozo de Jacob, y allí entró una samaritana que se suponía que no estuviera allí, y mucho menos intercambiara un diálogo con un varón a esa hora del día, ¿verdad? Y Jesús le dice, si supieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le darías agua como una fuente de bendición que salte para vida eterna. La pregunta es, si ese problema no hubiese sido tan importante, Santiago le hubiera dedicado un capítulo a hablar de él. ¿Cómo podemos aplicar la palabra de Dios de manera que no se nos juzgue mal? Que no se nos juzgue mal, pero que no permita que evadamos la responsabilidad con la sociedad y con un pueblo. Yo no sé si volveré a tocar este tema, ¿verdad? Porque eso depende de circunstancias diversas, ¿verdad? De aquí a las elecciones. Y usted saldrá de aquí con su opinión muy verá por todos. Pero a mí no me gustaría que se dijera, pero es que en la iglesia nunca nadie me habló de eso. Yo pensaba que ese era un tema ajeno a la fe y a la espiritualidad. Yo prefiero que usted diga, el pastor, aunque no esté de acuerdo conmigo, ¿verdad? El pastor habló de esto y me dijo que esto era importante para descargar mi responsabilidad ciudadana y civil en el país que vivo. ¿Sabe por qué? Porque yo miro esa juventud y yo quiero esa juventud del lado de acá del reino de Dios. Yo no quiero esa juventud distraída en los cuestiones de esta vida, ahí como que embelesado, pendiente a otras cosas que no tienen la prioridad que tiene el reino de Dios y de su palabra. El significado que usted le dé a esta palabra, al de Santiago y al de esta reflexión, es algo que tiene que ver con su dimensión espiritual, práctica, íntima en su vida, donde nadie se mete, solamente Dios. Amada iglesia de Villa Andalucía, si nosotros tuviéramos que hacer la misma distinción a la que invitó el apóstol a su comunidad en ese momento, y tuviéramos que discernir entre sea un rico y un pobre, o sea un boricua y una persona de otra nacionalidad, sea lo que sea, dentro de la iglesia también, líderes y personas que no son líderes, ¿le daríamos este trato al que nos invita Santiago en esta hora? De no discrimen por razón de la preferencia o de la ideología de alguien. La pregunta es para nosotros. ¿O nos interesará más que como es de los míos, y usted le pone significado, como es de los míos, yo lo voy a dar mi apoyo? Como piensa igual que yo lo voy a apoyar. ¿O será acaso que lo ideal, en el contexto que sea, iglesia, política, en el contexto que sea? ¿O será acaso que tomando de aquí y de allá podemos hacer un gran equipo aunque no pensemos igual? ¿O tenemos que pensar de la misma manera? ¿O no estoy dispuesto a enfrentar una disensión de alguien
porque me causa cierta amenaza o cierto rubor. En sus manos está, y en nuestras manos está el futuro de nuestro país. Amada congregación de Villa Andalucía, delante de Dios todos somos iguales. Yo sé que eso lo sabemos, ¿verdad? Pero las diferencias sociales nos imponen situaciones que son importantes para dirimirse en nuestro contexto. Mi petición a Dios es que Dios siga ministrando a nuestras vidas a través de su palabra. Y que en este mes de septiembre en que la resaltamos esa palabra siga marcando el rumbo de nuestra vida y que con el discernimiento que nos da el Espíritu Santo podamos con toda libertad decirle al Señor, Señor, yo quiero obedecer lo que tú me dices. Y que de la misma manera que abrimos nuestro corazón, también podamos ver cómo otros abren el corazón para desplegar un carácter auténtico delante de Dios y de sus valores. Que Dios nos bendiga en esta mañana.